8:40. Permítanme ya saludar al ex vocero gubernamental, periodista, analista Alex Contreras, quien nos acompaña en esta noche para hablar de varios temas importantes. Señor Contreras, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda, es un gusto tenerlo en este espacio. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Paola? Un gusto de saludarla desde La Yacta. Un saludo a La Yacta, que atraviesa varios conflictos a propósito del tema de la basura. Es algo que se está complicando seguramente y que no está generando muy buenos días en Cochabamba, sin duda alguna. Abordaremos ese tema también. Pero, señor Contreras, lo hemos convocado para hablar precisamente de Evo Pueblo. ¿Qué le dice esta sigla? ¿Qué le dicen las conclusiones de esa reunión de 3 días en el Chapare? ¿Evo Pueblo es un culto a la personalidad? Mira, Paola, he estado revisando la historia democrática de varios países del mundo y sobre todo del continente latinoamericano, y no he encontrado en ningún otro país que algún candidato a la presidencia de la República o de un estado haya colocado su nombre por encima de otros denominativos para presentarse como candidato. Tal vez lo más acertado, y esto lo digo muy en serio, conociéndole además a Evo Morales Ayma profundamente, el nombre adecuado para ese denominado instrumento político debería ser Ego Pueblo, porque creo que se ha llegado al colmo del egocentrismo, de lo que significa el culto a la personalidad. Pero también, Paola, yo creo que se demuestra que tienen en el ala vista a no militantes de un partido, tampoco a simpatizantes de un partido, sino lo que se ha criticado tanto, a aduladores, serviles, conocidos por la tradición boliviana como yuncus, porque desde nuestros ancestros viene el amasúa, amayuya, amaquella, no seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso, y nosotros sumamos durante el proceso de cambio el amayuncu, pero ahora creo que lamentablemente se está llegando a esos extremos. Para mí, en términos políticos, es un grave error político haber denominado a ese instrumento político como Evo Pueblo, y ellos se dan cuenta, Paola, pero se han dado cuenta muy tardíamente, porque al día siguiente de esta determinación salió el propio Evo Morales Ayma a dar una explicación de que él no quería, pero que las bases se impusieron, y eso es falso. Yo, el día que viajé a la ciudad de La Paz, que fue ayer, me encontré en el avión con algunos delegados que retornaban del trópico de Cochabamba, y mi primer cuestionamiento fue ¿por qué aceptaron que se denomine Evo Pueblo? Y ellos me manifestaron que todo estaba, como se dice vulgarmente, cocinado, que todo ya estaba decidido en ese congreso, y quienes fueron solamente fueron a aprobar lo que las de diferentes comisiones llevaban a plenaria, y en la plenaria es aprobado, levantan la voz y se aprueba. Pero estaba todo, absolutamente todo, predeterminado para que a Evo Morales se lo elija como el candidato único y que su instrumento político se denomine Evo Pueblo. ¿Evo Morales desfiguró el proceso de cambio? Totalmente, tanto en sus principios filosóficos, políticos, en todo lo que ha significado el proceso de cambio, creo que ya no existe. Y además en la conducta del militante, del simpatizante, de aquel luchador que tenía que ser una especie de ejemplo en el proceso de cambio, con su actitud, Evo Morales Ayma ha destruido todas las bases del denominado proceso de cambio. Por eso ahora yo no me imagino, Paula, que
exista la posibilidad de otro candidato para el denominado Evo Pueblo. Porque, o sea, en el supuesto, y me imagino que esto es lo que va a ocurrir, cuando lo inhabiliten a Evo Morales Ayma para que no pueda ser inscrito como candidato a las elecciones del 17 de agosto, no me imagino que exista otro candidato que diga, sí, yo soy Juan Pérez y voy a representar a Evo Pueblo. Todo ha estado manipulado, manejado para que se elija Evo Morales y para que se denomine Evo Pueblo. Además, Paola, fueron 23 comisiones que trabajaron, 23. Nos preguntaremos qué otras resoluciones conocemos públicamente o conocen los militantes. O sea, lo que más ha sobresalido es el denominativo o el nacimiento del instrumento político Evo Pueblo, y se terminó de contar. Me manifestaron los que asistieron al Congreso de Villa Tunari que el 99% de los asistentes fueron productores de coca. Ahí se obligó al 100% de sus bases. Estamos hablando que los cocaleros en las 6 federaciones son más de 50,000 personas, por eso se vio un estadio colmado de gente, y en las diferentes comisiones la mayoría eran productores de coca del trópico de Cochabamba. En ese marco, señor Contreras, yo recuerdo cuando usted presentó su carta de renuncia a la vocería del gobierno de Evo Morales, con mucha certeza describió un panorama que se le venía a venir al movimiento al socialismo y a Evo Morales. ¿Qué dice hoy con esa certeza, con esa claridad en el análisis que usted ha tenido en aquel momento? ¿Qué dice hoy? ¿Cuál es el futuro de Evo? Mira, Paola, temo que a mediados de mayo, cuando se le niegue la habilitación a Evo Morales Ayma, el país sea convulsionado una vez más. Sé de muy buenas fuentes que en el Congreso de Villa Tunari se ha determinado que la inscripción sea acompañada a la ciudad de La Paz por miles de personas. Me imagino que la mayoría serán productores de coca del trópico de Cochabamba, pero que quieren que se le inscriba y se lo habilite legalmente a quien constitucionalmente, políticamente, legalmente, legítimamente está inhabilitado. Entonces temo de que existan conflictos sociales y una convulsión social en el país. Lo que está pasando con Evo Morales Ayma es que es la angustia de poder que lo está llevando a este tipo de actos. También se ha determinado que ninguna otra persona, y ellos se dirigieron concretamente al presidente del Senado Nacional, Andrónico Rodríguez, puede ser candidato a nombre de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba o del Alevista, a no ser que sea Evo Morales Ayma. Entonces, este es un culto al egocentrismo, al individualismo, al paternalismo. Es una decisión antidemocrática, incluso con tintes fascistoides, que en ningún momento hace 20 años habíamos pensado de Evo Morales Ayma, pero ha cambiado. Creo que el proceso de cambio lo ha transformado al Evo Morales de hoy, porque yo, al que conocía, no tiene absolutamente nada con lo que está realizando sus acciones desde el trópico de Cochabamba. En ese marco, señor Contreras, usted conoce muy de cerca a Evo Morales y afirma que él ha cambiado en el transcurso del tiempo. ¿Usted cree que Evo le perdonará a Andrónico el estar hoy en las encuestas, liderando en muchas de ellas, y él no ser ni siquiera tomado en cuenta? Hay un celo político muy grande contra quien se pensó que era el heredero del voto duro de lo que fue el MAS. Evo Morales Ayma no está acostumbrado a recibir críticas y a recibir cuestionamientos, sino que a que se le obedezca.
Yo he visto muy pocos exministros, por ejemplo, en el trópico de Cochabamba en este último congreso, y son los que dócilmente, servilmente, siempre le dijeron: bien, jefecito, adelante, jefecito, y siga, jefecito, cuando las cosas estaban mal. Por esa razón, conociendo a Evo Morales Ayma, yo le puedo asegurar, Paola, que es imposible que el senador Andrónico Rodríguez sea candidato por el frente denominado Evo Pueblo. ¿Y por qué te digo? Andrónico Rodríguez, aduciendo un tema de salud, el cual yo no lo podría dudar porque él lo dijo, también conocía seguramente desde muy buenas fuentes del Congreso de Villatunari que si asistía mínimamente lo iban a cuestionar, lo iban a silbar e incluso lo iban a expulsar en alguna de las comisiones para que sea llevado a plenaria. Vale decir que lo iban a tratar muy mal y lo iban a tratar de traidor de el instrumento que está construyendo en un plan B. Dudo en que Andrónico Rodríguez sea su candidato y lamento profundamente estas decisiones verticalistas y paternalistas e individualistas que se han tomado, porque atentan contra el derecho de cualquier ciudadano. Y eso es realmente atentatorio para el sistema de partidos, para el sistema democrático del país, porque Andrónico Rodríguez, más allá de las diferencias que tengamos, significa renovación y significa también la jubilación de otros dirigentes y jefes de partidos políticos, y aparentemente eso es lo que no quieren. O sea, algunos han cambiado por la angustia de poder y van a continuar tras esos pasos para conseguir sus objetivos. Ahora, lo que muchos se preguntan y dicen, y no sé si vale el término, Andrónico será capaz de cometer un parricidio, lo pongo entre comillas, político, contra Evo Morales y ser candidato por otra sigla. ¿Usted cree que Andrónico tenga esas intenciones? No. Yo dudo, Paola. Sabes que la experiencia que seguramente piensa que puede pasar Andrónico Rodríguez es muy dura. Es muy difícil. Hay exdirigentes del trópico de Cochabamba a los cuales he conocido, muy buenos, brillantes, que tenían un excelente futuro, que por cuestionar algunas determinaciones de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba y concretamente de Evo Morales Ayma han sido expulsados. Te doy algunos nombres, Paola. El dirigente Rolando Vargas, ejecutivo de la Federación de Centrales Unidas, donde está ubicado Laucaeñe y Sinaota. Él era el ejecutivo hace años atrás. Le quemaron su casa, le han quitado su chaco y le expulsaron del trópico de Cochabamba. Una dirigente, Lidia Poma, excelente luchadora social, dirigente cocalera, le quitaron su chaco, quemaron su casa y lo han expulsado. Parece que ahora ambos están en el exterior del país, o sea, porque prácticamente desaparecieron. Dudo de que Andrónico Rodríguez, teniendo a sus papás allá, teniendo él una vida que ha construido en el trópico de Cochabamba, se anime a tomar una determinación, porque si así lo hiciera, seguramente que van a recibir muchas represalias su familia, le van a quemar su chaco, le van a quitar sus tierras, van a destrozar todos sus bienes y le van a expulsar. O sea, porque ese es el sindicalismo en el trópico de Cochabamba, es una dictadura sindical. Paola, los que fueron al trópico de Cochabamba han retornado sorprendidos por esa organización que se ha hecho en la población de Laucaeñe, donde lamentablemente el gobierno ha permitido la construcción de un mini estado dentro del Estado plurinacional de Bolivia. Ese es un grave error. Y no existe ley, no existen autoridades, no existe orden. Los que mandan son los productores de coca a la cabeza de Evo Morales Ayma, y ese es un peligro para cualquier ciudadano.
Ahora, bajo esa lógica, por favor, señor Contreras, y para ir ya finalizando la entrevista, Evo no puede ser candidato, será inhabilitado. Andrónico no será candidato. Luis Arce tiene un panorama difícil por la crisis económica que le va pasando factura. ¿Usted considera que el próximo gobierno en Bolivia tiene altas probabilidades de estar liderado por las oposiciones? Yo creo que esta es una oportunidad histórica después de 20 años, porque para mí el ciclo político del MAS concluye el 17 de agosto. Este es un tema que seguramente lo podemos analizar en otra oportunidad, pero tengo esa tesis de que concluye el ciclo político del MAS en todas sus versiones el 17 de agosto. Ahora, no hay que olvidar que en el territorio nacional existe un voto duro, y es un voto duro sobre todo del evismo. Algunos analistas estiman que será un 20% o no, pero sí existe un voto duro. Yo estoy convencido de que si Evo Morales Ayma no va como candidato, tampoco Andrónico Rodríguez, sé que se está trabajando en torno a la posible candidatura del senador Leonardo Loza, porque él sí goza de la confianza de Evo Morales Ayma. Dudo que le sume, yo creo que más le va a restar, pero aún existe ese voto duro y por esa razón pienso que las diferentes oposiciones, cuando nos presenten su binomio, cuando nos presenten su programa y plan de gobierno, su visión de país, tienen la oportunidad histórica de ganar en las elecciones del 17 de agosto. Me imagino que no en una primera vuelta, porque se ve que no existen diferencias más bien entre los candidatos, pero creo que sí es una oportunidad histórica para que exista un cambio en el país. Don Alex, quiero agradecerle mucho por ese tiempo destinado gentilmente a Cartas sobre la Mesa. Nos seguimos debiendo la entrevista en el estudio para cuando usted esté por La Paz, ¿le parece? Claro que sí, con mucho gusto, Paola. Un abrazo. Un gusto saludarlo. Hasta luego. Buenas noches. Alex Contreras, periodista, analista, ex vocero gubernamental del gobierno de Evo Morales, quien conversó con nosotros a propósito de Evo Pueblo y las duras críticas que ha recibido durante las últimas horas por el nombre de la agrupación ciudadana.